Los Ángeles, una de las ciudades más icónicas del mundo, conocida por sus luces brillantes y sus grandes sueños, fue tomada por una tragedia devastadora. Incendios gigantescos destruyeron todo a su paso, dejando a miles de familias sin hogar y una ciudad entera en ruinas. ¿Te has imaginado alguna vez lo que harías si tu vida fuera reducida a cenizas en un parpadeo de dedos? Lo que sucedió en Los Ángeles no es un caso aislado. Es solo un reflejo de lo que está ocurriendo en varias partes del mundo, donde los desastres naturales se están volviendo más frecuentes e intensos. Y la gran pregunta es, ¿estamos preparándonos para lo que viene a continuación? La Biblia ya nos advertía sobre tiempos como estos. En Mateo capítulo 24, versículo 7, Jesús dijo: habrá terremotos en diferentes lugares. Esos terremotos, incendios, tormentas y olas de calor que vemos ahora no son solo catástrofes naturales. Son señales de algo mayor, algo que está a punto de suceder. ¿Estamos realmente viviendo el cumplimiento de las profecías bíblicas? ¿El fin de los tiempos está más cerca de lo que imaginamos? Estos desastres no son solo coincidencias. La Tierra está en agonía, y cada nuevo incendio, terremoto y fenómeno climático extremo parece ser una llamada de alerta de Dios. ¿Y qué estamos haciendo para prepararnos para los tiempos de tribulación que se acercan? ¿Qué harás cuando el mundo a tu alrededor comience a deshacerse? En este vídeo, exploraremos cómo estos signos se están manifestando ante nuestros ojos y cómo las profecías bíblicas están más vivas que nunca. Reflexionaremos sobre la fragilidad de la vida y la urgencia de fortalecer nuestra fe ante el caos que nos rodea. ¿Estás listo para encarar la realidad espiritual detrás de los desastres que vemos? Inscríbete ahora. Deja tu me gusta y comparte este video con tus amigos. No te pierdas el próximo capítulo, en el que discutiremos cómo prepararnos espiritualmente para los tiempos finales. Incendios en Los Ángeles. Desastre histórico. Los Ángeles, la famosa ciudad de Los Ángeles, siempre fue conocida por su brillo y glamour. Sin embargo, en los últimos días, ese brillo fue reemplazado por una densa cortina de humo y un cielo teñido de rojo. Los incendios forestales que afectaron la región de Los Ángeles alcanzaron niveles históricos. El fuego se propagó con una rapidez impresionante, consumiendo todo a su paso. La naturaleza salvaje y la urbanización de Los Ángeles se mezclaron de manera trágica, resultando en un desastre sin precedentes. En el condado de Los Ángeles, las llamas ya causaron la muerte de al menos 10 personas, pero las autoridades temen que el número real de víctimas sea mucho mayor. El fuego ha avanzado de manera implacable, alcanzando barrios enteros y dejando atrás solo cenizas y escombros. ¿Puedes imaginar lo que es perderlo todo de una noche a la mañana? ¿Cuántas personas no están ahora enfrentando la angustia de perder sus hogares, sus recuerdos, sus sueños? Los vientos fuertes, que son comunes en esta época del año, transformaron lo que podría haber sido un incendio controlable en un infierno fuera de control. Cada chispa, cada llama que se propaga rápidamente es un recordatorio de cuán vulnerables somos ante la inmensa fuerza de la naturaleza. Como ya hemos visto en otras catástrofes, la destrucción llega sin previo aviso y, muchas veces, es imposible contener la tragedia. ¿Puedes sentir el impacto de la pérdida de un hogar? Imagina el desafío de empezar de cero. Pero lo peor aún estaba por venir. Con el avance de las llamas, las autoridades se encontraron en una carrera contra el tiempo para salvar lo que quedaba. A pesar de ello, no fue suficiente. Cada área afectada por los incendios tuvo que ser evacuada inmediatamente, con el miedo de que la situación empeorara minuto a minuto. La ciudad, que solía ser símbolo de sueños y prosperidad, ahora vivía una pesadilla colectiva, donde familias enteras dejaron atrás todo lo que tenían en busca de seguridad. Si crees que esta situación fue impactante, espera a ver lo que sucedió a continuación. Con el número de muertos creciendo y el fuego propagándose sin control, comenzó a desarrollarse un escenario de desesperación en las calles de Los Ángeles. Las evacuaciones masivas pusieron de manifiesto la fragilidad de la vida humana, la rapidez con la que todo puede cambiar. Pero, en medio de este caos, surgieron historias de héroes. No se trataba solo de bomberos y equipos de rescate, sino de ciudadanos comunes que, utilizando sus propios recursos, intentaron salvar lo que podían. ¿Alguna vez has pensado lo que harías en un momento tan crítico? ¿Cómo reaccionarías si vieras tu barrio ser devorado por el fuego? Este tipo de catástrofe no es solo una tragedia local, tiene repercusiones globales. ¿Y si la respuesta no hubiera sido adecuada? ¿Qué sucede cuando una ciudad entera es destruida y las respuestas de emergencia no son suficientes? ¿Cómo crees que el gobierno debería prepararse mejor para evitar este tipo de caos? Deja tu comentario aquí. Ahora, imagina el impacto de 4 incendios principales destruyendo más de 10.000 estructuras. Sí, leíste correctamente.
10.000 estructuras. Casas, tiendas, escuelas, iglesias, todo en cuestión de horas. Comunidades enteras fueron reducidas a cenizas. ¿Dónde había vida? Ahora solo quedan escombros. Las imágenes de Los Ángeles en ruinas son casi imposibles de creer, pero fueron fotografiadas y transmitidas al mundo entero. ¿Qué sentirías si fueras uno de los afectados por esta destrucción? ¿Cómo cuidarías de tu familia en una situación como esta? En medio de todo esto, se impusieron toques de queda para evitar que la situación empeorara aún más. Las autoridades estaban con la mano en la cabeza, intentando controlar los saqueos que comenzaron a ocurrir. En momentos de crisis, la desesperación lleva a las personas a tomar decisiones imprudentes. Cuando el caos toma el control, las personas pierden la noción de lo que está bien y lo que está mal, y la línea entre la necesidad y el oportunismo se vuelve muy tenue. Imagina tener que huir en medio del caos, dejando todo atrás. ¿Qué llevarías contigo? Aquellos que lograron escapar dejaron atrás no solo sus hogares, sino también sus historias, sus recuerdos, y el dolor de saber que la vida tal como la conocían nunca más sería la misma. La pregunta que queda es, ¿cómo responden los seres humanos ante la desesperación? ¿Qué hacemos cuando estamos ante una fuerza tan poderosa como la destrucción de todo lo que amamos? ¿Qué harías si tu vida fuera reducida a nada en un parpadeo de dedos? Estos incendios no son solo una tragedia, sino un reflejo de algo más grande. La intensidad de los desastres que estamos viendo alrededor del mundo está creciendo, y estamos comenzando a darnos cuenta de que la naturaleza, con su poder incontrolable, no hace distinción de clases sociales o riquezas. Todos somos vulnerables ante la furia de la naturaleza. Si crees que lo peor ya ha sucedido, prepárate, el próximo capítulo traerá una realidad aún más chocante. Con el aumento de la destrucción, la respuesta de emergencia comenzó a mostrar sus limitaciones. Los recortes presupuestarios significativos, que llegaron a $17 millones, afectaron directamente la capacidad de combatir los incendios de manera eficaz. ¿Conoces la importancia de tener recursos adecuados en momentos críticos? ¿Cómo puede el gobierno responder a la altísima demanda en un momento como este? Helicópteros y aviones cisterna, herramientas esenciales en la lucha contra el fuego, estaban siendo utilizados de manera limitada. Imagina la situación: un incendio gigante, con llamas que llegan a kilómetros de distancia, y los equipos de rescate luchando por atender todas las áreas afectadas, con recursos muy por debajo de lo necesario. La sensación de impotencia ante la magnitud de la tragedia es abrumadora. Es aquí donde queda claro que, por mucho que la tecnología y la logística hayan avanzado, los recursos son limitados. En momentos como este, las vidas humanas no tienen precio, pero, lamentablemente, los recursos financieros y las limitaciones políticas imponen barreras. La capacidad de respuesta a la emergencia fue perjudicada por decisiones tomadas antes del desastre. ¿Conoces el impacto que las decisiones políticas pueden tener en momentos críticos? Imagina lo que sería sin el apoyo adecuado en un momento como este. Sin embargo, la historia no se limita a números y reportes. Se refleja en las personas, en los héroes que surgen cuando el sistema falla. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería emergir como un héroe en un momento tan crítico? Estos eventos catastróficos nos hacen reflexionar sobre nuestra fragilidad ante la naturaleza y la vida. Son señales que muchas veces no entendemos de inmediato, pero que pueden ser una advertencia sobre los tiempos que estamos viviendo. ¿Y qué viene a continuación? ¿Qué podemos esperar en un escenario tan señalado por las profecías bíblicas? La respuesta a esta pregunta nos lleva a un contexto más profundo, que va más allá de los incendios y desastres naturales. Nos conecta con la idea de un mundo que está cambiando ante nuestros ojos, y que estos eventos son solo parte de un plan mayor. ¿Qué piensas que está detrás de todo esto? Prepárate, porque el próximo tema traerá aún más revelaciones sobre lo que los tiempos de hoy realmente significan. Destrucción y evacuaciones masivas. Los Ángeles, que hasta entonces era sinónimo de sol, playas y libertad, ahora se convertía en un escenario apocalíptico, marcado por la destrucción y el caos. Los 4 incendios principales que devastaron la región no dieron tregua. En cuestión de días, más de 10.000 estructuras fueron devoradas por el fuego. Casas, escuelas, hospitales e incluso puntos turísticos importantes, que antes eran íconos de la ciudad, se convirtieron en simples montones de escombros. Lo que alguna vez fue hogar para miles de personas ahora no era más que ruinas. ¿Cómo te sentirías si viviéramos en un mundo donde lo que tenemos hoy puede ser perdido en un instante? No importa cuánto hayas luchado para conquistar lo que tienes, todo puede ser reducido a cenizas sin previo aviso. Las imágenes de la destrucción se difundieron rápidamente, impactando al mundo entero. Las calles,
que normalmente estarían llenas de autos y personas, estaban desiertas, con el silencio roto solo por el sonido de las sirenas y el fuego que aún ardía a lo lejos. Las comunidades que, hasta entonces, eran prósperas y vivían en relativa tranquilidad, ahora estaban inmersas en el lamento y el dolor de haberlo perdido todo. Imagina que tu vecino, tu vecindario, tu escuela, todo fue reducido a cenizas en un corto periodo. ¿Cómo lo manejarías? La evacuación fue la única opción para salvar el mayor número de vidas posible. Pero, como en muchas tragedias, no se trata solo de salir de casa e ir a un lugar seguro. La huida estaba cargada de dificultades, momentos de angustia e incluso decisiones difíciles. Se impuso un toque de queda por parte de las autoridades para evitar que el caos se volviera aún mayor. Los saqueos comenzaron a ser una cruel realidad, con algunas personas aprovechando el pánico de la población para saquear tiendas y forzar casas abandonadas. Como seres humanos, nos vemos probados en nuestras acciones, y la crisis sacó a la luz el lado más oscuro de muchos. ¿Alguna vez has pensado lo que harías si estuvieras en medio de un caos como este? ¿Crees que seríamos capaces de actuar con integridad o también seríamos influidos por la desesperación? Es un momento aterrador, no solo por la destrucción física, sino por la devastación emocional. Imagina la escena de personas huyendo en pánico, sin saber qué encontrarán al regresar. Sus casas, sus recuerdos, todo en riesgo. Algunos podrían incluso pensar, volveré y encontraré lo que quedó de todo lo que construí. Esa sensación de pérdida irreparable va más allá de la destrucción física, se refleja en cómo la persona se siente ante la fragilidad de su propia existencia. ¿Cómo vivir un día después de ver tu vida, tu hogar, reducidos a nada? Además, la pérdida no es solo de bienes materiales. Imagina también el sufrimiento de las personas que perdieron seres queridos, amigos o, en algunos casos, toda su red de apoyo. Las evacuaciones, aunque necesarias, no resuelven el trauma generado por una tragedia de tal magnitud. Para aquellos que lo perdieron todo, la vida nunca sería la misma. ¿Cómo reconstruir? Si todo lo que se conocía desapareció, ¿qué harías para empezar de cero? Y no podemos olvidar las historias de resiliencia y coraje que surgen en esos momentos difíciles. Algunos residentes, usando sus cámaras de seguridad, pudieron monitorear la aproximación de las llamas y tomaron decisiones rápidas para salvar lo que podían. En una situación de peligro inminente, esas acciones pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Serías capaz de tomar decisiones tan rápidas y cruciales si tu vida y la de tu familia estuvieran en riesgo? La ciudad de Los Ángeles estaba irreconocible. En lugar del brillo de las estrellas y la vida agitada de las calles, ahora las escenas que dominaban las pantallas de televisión y los teléfonos móviles eran de cenizas y ruinas. Las evacuaciones masivas, por más necesarias que fueran, representaban la pérdida de un estilo de vida, de una forma de vivir que jamás volvería a ser la misma. ¿Qué harías si fueras el último en dejar el lugar que llamaste hogar? ¿Qué llevarías contigo? Si pudieras escoger solo una cosa, los impactos de esta tragedia están lejos de limitarse a lo que fue físicamente destruido. Las evacuaciones no son solo un movimiento logístico, marcan un punto de inflexión en la vida de las personas. Para muchos, el fuego no destruyó solo bienes materiales, sino también sueños y la sensación de seguridad. Estas familias ahora viven con un peso, el de tratar de reconstruir sus vidas, pero con la sombra constante del recuerdo de que todo puede ser perdido una vez más. Parece una película de ficción, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que los próximos días pueden traer una realidad aún más impactante? Ahora, con el fin de las evacuaciones y con la ciudad comenzando a reorganizarse, la pregunta que queda es, ¿serán las autoridades capaces de lidiar con la gravedad de la situación? ¿Y la respuesta a la emergencia? ¿Qué sucede cuando la ayuda es insuficiente? En el próximo tema, exploraremos las limitaciones que afectan directamente la capacidad de respuesta a desastres de esta magnitud. Prepárate, porque lo que viene a continuación te hará reflexionar sobre la verdadera capacidad de nuestras instituciones en tiempos de crisis. No olvides dejar tu me gusta si este vídeo te está haciendo reflexionar sobre lo que sucedería si esto fuera contigo. Ahora, vamos a entender cómo las limitaciones en la respuesta de emergencia impactan la eficacia de los equipos de rescate y las lecciones que podemos aprender de esto. Limitaciones en la respuesta de emergencia. Mientras la ciudad de Los Ángeles se hundía en el caos, otro factor crítico comenzaba a ganar protagonismo: la incapacidad de las autoridades para lidiar con la magnitud del desastre debido a los recortes presupuestarios significativos. Imagina la situación: el fuego consumiendo todo a su alrededor, los equipos de rescate luchando contra las llamas para salvar lo que aún es posible salvar, y al mismo tiempo, un obstáculo invisible pero devastador:
los recursos financieros, que no son suficientes para garantizar una respuesta rápida y eficaz. ¿Has pensado alguna vez en lo que sería la falta de recursos en un momento de crisis? Imagina que necesitas ayuda urgente y no puedes recibirla por falta de recursos. ¿Cómo te haría sentir eso? El gobierno de Los Ángeles, como muchas otras ciudades alrededor del mundo, ha enfrentado dificultades financieras, y uno de los mayores impactos de esto fue el recorte de $17 millones en el presupuesto destinado a la respuesta a desastres. Imagina lo que podría pasar en una situación de emergencia si faltan recursos esenciales para combatir el fuego. Helipuertos vacíos, aviones cisternas sin combustible y helicópteros esenciales para la lucha contra incendios que no estaban disponibles cuando más se necesitaban. Estos son los efectos directos de la falta de inversiones en sectores vitales de la infraestructura de respuesta a desastres. La situación se volvió aún más angustiante cuando las autoridades se vieron obligadas a priorizar áreas de mayor riesgo, dejando otras en segundo plano. Cada decisión tomada afectaba vidas. Cuando la prioridad debe ser salvar vidas, ¿cómo se sienten las personas al saber que no hay recursos suficientes para cubrir todas las necesidades? Los equipos de rescate intentaron incansablemente combatir los incendios con lo que tenían, pero con cada minuto que pasaba, la tragedia se volvía más irreversible. Para entender la gravedad del problema, imagina que, en un momento como este, el uso de helicópteros y aviones cisternas se vuelve esencial. Estos recursos son las herramientas clave para controlar incendios a gran escala. Pero, ¿qué pasa cuando estas herramientas están limitadas o, en el peor de los casos, no están disponibles? Sin estos aviones y helicópteros, el combate al incendio se convierte en una batalla desigual. ¿Cuánto tiempo sería necesario para apagar un incendio sin las herramientas esenciales? El fuego avanza con una fuerza imparable, y con cada minuto perdido, más propiedades son consumidas. Los recortes presupuestarios, que resultaron en la limitación del uso de estas herramientas vitales, demuestran una realidad cruel. Cuando una ciudad enfrenta un desastre a gran escala, la falta de inversión puede marcar la diferencia entre salvar vidas y perder más de lo que se puede contar. Como una ciudad como Los Ángeles, que es conocida por su riqueza e innovación, ¿puede quedar tan vulnerable? ¿Qué pasa cuando la infraestructura de emergencia no es una prioridad? Y lo peor de todo es saber que, mientras el fuego consumía las ciudades, no había recursos suficientes para la respuesta adecuada. Muchas áreas, incluidos barrios densamente poblados, quedaron expuestas a los riesgos, porque los equipos de combate estaban dispersos entre los focos de incendios que ya habían causado la mayor parte de la destrucción. ¿Cuántas vidas podrían haber sido salvas si el presupuesto se hubiera administrado mejor? ¿Cuántas familias podrían haber sido preservadas de un destino trágico si hubiera habido más recursos disponibles? La respuesta a un desastre no es simple, pero debería ser más eficiente, más inmediata. Cuando la tragedia llama a la puerta, es necesario actuar rápidamente. Pero en Los Ángeles, los recursos eran limitados, y la ciudad enfrentó las consecuencias de esta escasez con una sensación de impotencia que se propagó rápidamente entre los ciudadanos y los trabajadores de emergencia. ¿Qué deberíamos hacer para prevenir que esto suceda nuevamente? Este escenario revela una verdad que todos necesitamos reconocer. La preparación para desastres no se trata solo de equipos o personal, sino de inversión en infraestructura y políticas públicas que den la debida atención a las necesidades más urgentes. ¿Crees que las ciudades están realmente preparadas para enfrentar grandes desastres? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta preparación? En los próximos minutos, hablaremos sobre cómo, a pesar de todas las limitaciones, surgieron héroes anónimos en medio de esta tragedia. Estos héroes, muchas veces, no estaban siendo pagados ni reconocidos como deberían, pero fueron fundamentales para salvar vidas y propiedades. ¿Alguna vez has pensado en quién sería tu héroe en un momento como este? ¿Cómo actuarías si el mundo estuviera en llamas? La historia de heroísmo que vamos a contar a continuación muestra cómo el coraje y la determinación de ciudadanos comunes pueden, de hecho, marcar la diferencia cuando el sistema falla. Las cámaras de seguridad y la rápida intervención de personas dispuestas a poner sus propias vidas en riesgo fueron responsables de salvar algunas casas que, de otro modo, habrían sido consumidas por las llamas. ¿Estás listo para conocer las acciones de héroes que surgen en el momento en que más necesitamos? Ahora, prepárate para descubrir cómo, en Hollywood, en medio de la devastación, surgieron historias de coraje que no pueden ser ignoradas. La fuerza del espíritu humano va más allá de lo que imaginamos, y, a veces, basta con un simple gesto para cambiar el destino de muchas personas. Inscríbete en el canal para no perder la próxima historia de heroísmo que cambió el destino de un vecindario en llamas. El próximo tema traerá una reflexión profunda sobre cómo las acciones de los ciudadanos, incluso sin el apoyo de un sistema de respuesta eficiente,
fueron capaces de marcar toda la diferencia en momentos de crisis. Ahora entremos en la historia de héroes anónimos que, con coraje y rapidez, evitaron que tragedias aún mayores sucedieran. Historias de heroísmo en Hollywood. En medio del caos absoluto que tomaba cuenta de Los Ángeles, surgían historias que nos recordaban lo mejor del ser humano: el coraje, el altruismo y la dedicación. En Hollywood, donde el glamour y los reflectores normalmente brillan, un tipo de heroísmo mucho más real y vital comenzó a destacarse. No era una película de acción, sino la realidad, donde ciudadanos comunes se estaban convirtiendo en héroes, poniendo sus propias vidas en riesgo para salvar lo que podían. A veces, el heroísmo no viene de profesionales entrenados, sino de personas comunes que, ante la adversidad, toman decisiones extraordinarias. Una de las historias más emotivas ocurrió en el corazón de Hollywood, donde las llamas se acercaban rápidamente a las casas y negocios. El fuego no daba tregua y se extendía de manera voraz. Muchos residentes, ya en pánico por la proximidad de las llamas, se vieron obligados a evacuar, dejando todo atrás. Pero, en medio de la carrera, algunos ciudadanos no estaban dispuestos a simplemente huir. Estaban decididos a hacer algo para salvar sus casas e incluso las de los vecinos. ¿Qué hacer cuando el fuego se aproxima a tu casa y sabes que la ayuda no llegará a tiempo? ¿Qué harías? La tecnología, que muchas veces se ve solo como algo para momentos de ocio, fue un aliado fundamental. Las cámaras de seguridad, normalmente instaladas para monitoreo y protección contra robos, ahora se estaban usando para un propósito mucho mayor: detectar el avance del fuego y permitir que los residentes tomaran decisiones rápidas. Las cámaras, conectadas a sistemas de monitoreo remoto, proporcionaban una vista en vivo de la situación, permitiendo que las personas, que tal vez ya estaban en un refugio temporal o alejándose del peligro, pudieran aún actuar. Y eso fue exactamente lo que sucedió. En una de las casas, un residente, que estaba a unas cuadras de distancia, visualizó a través de la cámara de seguridad que el fuego se acercaba rápidamente a su propiedad. Con un instinto de urgencia, se puso en contacto con sus vecinos y otros residentes de la calle, alertándolos sobre el peligro inminente. Pero eso no fue todo. Con la ayuda de algunos amigos, organizó una verdadera operación de rescate, usando mangueras de jardín y otras herramientas improvisadas para intentar controlar las llamas. ¿Qué sería necesario para que tú también actúes en un momento de desespero? ¿Crees que podrías permanecer calmo y valiente al enfrentar un desastre de este tamaño? Mientras el fuego se acercaba, cada segundo contaba. Y, por más improbable que fuera, esa intervención logró, por un milagro, salvar la casa que estaba en la línea del incendio. Esta historia es solo una de las muchas que ocurrieron durante ese periodo de destrucción, pero refleja lo mejor de la humanidad en momentos de crisis. No fue la presencia de bomberos ni grandes recursos lo que impidió que una casa fuera destruida, sino la acción inmediata y valiente de personas comunes que no aceptaron quedarse de brazos cruzados. ¿Conoces a alguien que ya hizo algo extraordinario en una situación de crisis? ¿Qué más crees que podemos hacer para prepararnos para escenarios como este? Deja tu comentario aquí y comparte tu opinión con nosotros. Lo más impresionante de todo esto es el hecho de que esas historias de heroísmo ocurrieron en un escenario donde el sistema de respuesta a emergencias estaba completamente sobrecargado. Era fácil ver que, mientras el gobierno y las autoridades luchaban por gestionar una situación sin precedentes, fue la acción individual, la capacidad de pensar rápido y de trabajar juntos, lo que hizo toda la diferencia. Mientras las sirenas y el sonido de las ambulancias se mezclaban con los gritos de alerta y los aullidos del viento, estas personas decidieron que no esperarían. Tomaron las riendas de la situación, demostrando que la verdadera fuerza de una comunidad no está solo en sus recursos, sino en la unión y el espíritu de solidaridad. ¿Te has sentido impotente en un momento de crisis? ¿Cómo podemos prepararnos mejor para actuar como comunidad en tiempos de desastre? Pero no solo las cámaras de seguridad ayudaron a evitar tragedias. Un conjunto de acciones rápidas y bien coordinadas entre vecinos, amigos e incluso extraños dispuestos a ayudarse unos a otros, se convirtió en un reflejo de la verdadera esencia de lo que significa ser humano: estar allí cuando alguien lo necesita. Las personas estaban luchando contra las llamas con todo lo que tenían, usando mangueras, cubos de agua e incluso intentando bloquear el camino de las llamas con objetos improvisados. ¿Qué sería necesario para ti, si sufrieras un impacto de este tipo en tu vida? ¿Crees que harían lo mismo por ti? Pero la batalla contra el fuego no fue solo física, también fue una batalla psicológica. El miedo de perderlo todo, de ver lo que se construyó con tanto esfuerzo ser destruido en instantes, es algo que nadie quisiera enfrentar. Sin embargo, para estos ciudadanos, el miedo no los detuvo. Por el contrario,
El miedo fue el combustible que los impulsó a actuar de forma heroica. Sabían que, si no hacían nada, sus casas, sus recuerdos y sus vidas podrían ser consumidas por el fuego. ¿Has pensado en cómo te sentirías si tu vida estuviera en peligro inminente? ¿Cómo encontrar coraje para actuar? Las historias de Hollywood nos muestran que el heroísmo puede surgir en los momentos más inesperados. No se trata de superhéroes con capas o habilidades especiales, sino de personas comunes que, al ver una tragedia a punto de suceder, se unieron y marcaron la diferencia. ¿Y si te dijera que el heroísmo puede estar a tu alrededor? ¿Ya conoces a alguien que se destacó en un momento de crisis como este? Estas historias, aunque menores en escala comparadas con los grandes desastres, son igualmente significativas y reflejan la luz de esperanza que, a veces, puede brillar incluso en las horas más oscuras. Nos enseñan que, cuando la comunidad se une y actúa con determinación, incluso las situaciones más desesperadas pueden ser superadas. En el próximo tema, vamos a explorar cómo estos incendios se conectan con un contexto más amplio, un contexto apocalíptico. ¿Qué realmente significan estos desastres para el futuro de la humanidad? Prepárate para la próxima parte de este vídeo, donde vamos a discutir cómo estas catástrofes son señales de algo mucho mayor. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perder el próximo capítulo de esta impactante historia. El contexto apocalíptico de los incendios. Los incendios que devastaron Los Ángeles no son solo tragedias locales, sino que también tienen un significado más profundo que se conecta con los tiempos finales, tal como se describe en las Escrituras. Al observar el aumento de la intensidad y la frecuencia de estos desastres naturales, se impone una pregunta. ¿Sería este el inicio del cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos? ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo los sucesos actuales se conectan con lo que está escrito en las Escrituras? Cuando vemos desastres de tal magnitud ocurriendo en una área tan grande, la conexión con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24 se hace cada vez más clara. En Mateo capítulo 24, versículo 7, Jesús habla sobre guerras, hambre y terremotos, diciendo que estos serían solo el principio de los dolores. Ahora, imagina estos incendios forestales como un símbolo de los dolores que están por venir. Cada incendio, cada desastre natural, puede verse como un presagio de algo más grande que está por llegar. La destrucción de una ciudad como Los Ángeles, una de las metrópolis más grandes del mundo, nos hace reflexionar sobre el impacto de los desastres globales en el futuro de la humanidad. ¿Crees que el mundo se está preparando lo suficiente para lo que está por venir? Cuando miramos las señales, nos damos cuenta de que la destrucción, como la que estamos viendo ahora, encaja perfectamente en un contexto apocalíptico. No se trata solo de incendios o desastres naturales aislados. Son parte de una secuencia de eventos descritos en las Escrituras, donde los signos de una tierra en ruinas comienzan a aparecer. La Biblia habla de tiempos de angustia y destrucción, pero también ofrece esperanza a los que permanecen firmes en la fe. ¿Te has parado a pensar lo que realmente está pasando en el mundo hoy y cómo se conecta con las profecías? ¿Será que estamos viviendo el cumplimiento de una era de calamidades, como las previstas en las Escrituras? Estos eventos nos desafían a reflexionar sobre lo que realmente está pasando en nuestro planeta. El aumento de la frecuencia e intensidad de desastres como los incendios, los huracanes, los terremotos, entre otros, nos coloca en un punto crítico en la historia de la humanidad. No se trata solo de un aumento de desastres, sino de un reflejo de una tierra que se está preparando para un nuevo capítulo. ¿Qué crees que el mundo necesita hacer para prepararse para lo que viene a continuación? En Mateo capítulo 24, versículo 8, Jesús dice: «Todas estas cosas son solo el comienzo de los dolores». Lo que estamos viendo no es el fin, sino el inicio de una transformación global. Estamos viviendo en un mundo donde las señales se hacen más evidentes cada día, y, aunque no sepamos exactamente lo que está por venir, podemos darnos cuenta de que el escenario global está cambiando de manera acelerada y drástica. La destrucción en Los Ángeles es solo un reflejo de lo que podría ocurrir en muchas otras partes del mundo, si no estamos atentos. ¿Alguna vez te has percibido cómo cada nuevo desastre nos lleva a una conciencia más profunda sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la preparación espiritual? Mientras observamos los incendios devastando una ciudad entera, también debemos reflexionar sobre lo que eso significa para la humanidad. ¿Será que estos desastres naturales son una forma de despertarnos para algo más grande? La Biblia nos alerta para que estemos preparados, para que seamos vigilantes y para que no seamos sorprendidos cuando llegue el fin. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos para prepararnos antes de que estas profecías se cumplan? Los eventos que vemos hoy nos hacen cuestionar: ¿estamos listos para lo que está por venir? La sensación de impotencia ante los incendios, el fuego que consume todo,
Nos recuerda la fragilidad de la vida y la urgencia de estar preparados, no solo físicamente, sino espiritualmente. ¿Cómo te estás preparando para el futuro? ¿Has reflexionado sobre la importancia de una preparación espiritual ante un mundo cada vez más impredecible? Estos incendios en Los Ángeles son más que una tragedia local. Son una alerta para todos nosotros. Son parte de un escenario más amplio de desastres naturales que se están volviendo cada vez más frecuentes. La tierra está temblando, y, según las Escrituras, estos signos de destrucción son solo el comienzo de los dolores. ¿Estás de acuerdo en que estos desastres naturales son señales de una transformación global que está ocurriendo? Ahora, más que nunca, es esencial que nos preparemos para los tiempos difíciles que pueden estar por delante. La preparación espiritual es una de las formas más efectivas de enfrentar lo que está por venir. No se trata solo de sobrevivir físicamente a estos desastres, sino de estar listos en espíritu, fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza en Dios. ¿Qué estás haciendo para fortalecer tu fe en tiempos de incertidumbre? Como vemos, las señales son claras. Lo que nos queda por hacer es actuar con sabiduría y preparación. El próximo tema traerá una reflexión profunda sobre el impacto devastador de estos desastres en la ciudad de Los Ángeles y cómo se conecta con la realidad global. No te pierdas el próximo capítulo, en el que examinaremos cómo los desastres en Los Ángeles afectan a la ciudad y al mundo en su conjunto. Si deseas comprender mejor cómo prepararte espiritualmente para los tiempos difíciles, no dejes de consultar nuestro ebook sobre las señales del fin de los tiempos. El enlace está en el primer comentario fijado. Descarga ahora el ebook y esté más preparado para lo que viene a continuación. Ahora, profundicemos en el impacto devastador que los incendios causaron en Los Ángeles y lo que eso puede significar para el futuro de las grandes ciudades alrededor del mundo. Impacto devastador en la ciudad de Los Ángeles. Cuando el fuego finalmente comenzó a ceder, los horrores de la destrucción se hicieron más evidentes con cada día que pasaba. Lo que antes era una ciudad vibrante, llena de vida, ahora se encontraba sumida en cenizas y escombros. Los Ángeles, una de las ciudades más grandes e influyentes del mundo, vio sus calles transformarse en escenarios de guerra. Miles de propiedades fueron destruidas, y con ellas, muchas historias de familias, comunidades e incluso empresas que, durante años, habían dado forma al paisaje local. Imagina lo que sería ver tu hogar, tu trabajo, y todo lo que conoces ser simplemente consumido por el fuego en un día. ¿Cómo te sentirías? La magnitud de la destrucción es difícil de imaginar. Casas, escuelas, tiendas, iglesias, hospitales, todos los pilares de la vida cotidiana fueron devastados. Para muchos, no se trataba solo de la pérdida de bienes materiales, sino de la pérdida de una sensación de seguridad que, a menudo, se da por sentada. El fuego no dejó nada detrás más que ruinas. ¿Cuánto cuesta para un individuo o una familia reconstruir la vida después de perder todo lo que han conquistado? Las estimaciones de las pérdidas económicas ya han superado la marca de miles de millones de dólares. Miles de millones. Esta cifra refleja no solo el valor de las propiedades perdidas, sino también el impacto económico en toda la ciudad. Desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, todos sufrieron los efectos de esta catástrofe. El turismo, una de las mayores fuentes de ingresos de Los Ángeles, también se vio severamente afectado, ya que muchas atracciones turísticas quedaron fuera de servicio. ¿Has pensado en cómo un desastre natural puede transformar una economía local y global? ¿Cómo el costo de una catástrofe puede cambiar la vida de millones de personas? Los efectos económicos van mucho más allá de las pérdidas inmediatas. Muchos residentes que perdieron sus casas ahora enfrentan el desafío de reconstruir sus vidas, con un costo que puede tardar años en ser cubierto. ¿Qué sucede cuando un gran número de personas es desplazado de sus hogares y se ve obligado a comenzar de cero? Para muchos, la respuesta no es sencilla. La pérdida de un hogar es un dolor emocional profundo, pero cuando se combina con la incertidumbre financiera, los desafíos se vuelven aún mayores. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar el impacto económico de un desastre natural a gran escala? ¿Qué podemos hacer para mitigar los efectos económicos de un evento como este? Además de las pérdidas físicas y económicas, Los Ángeles también enfrentó una crisis de salud pública. El aire denso de humo que cubrió la ciudad durante días hizo que respirar fuera una tarea difícil para todos. Aquellos que ya sufrían de enfermedades respiratorias encontraron un nuevo enemigo en el humo tóxico que se extendía por toda la ciudad. El cielo, que normalmente brilla en tonos de azul, ahora era un manto rojo, como si la propia atmósfera estuviera llorando por el dolor de la ciudad. ¿Alguna vez te has pensado en cómo un desastre natural puede afectar la salud de las personas, no solo físicamente, sino emocionalmente también? ¿Cuántas vidas se ven tocadas por un evento de esta magnitud?
La calidad del aire en Los Ángeles empeoró considerablemente. El humo de las llamas se extendió por kilómetros, haciendo que las calles no solo fueran inhabitables, sino también peligrosas para la salud. Imágenes de calles desiertas y personas usando mascarillas para tratar de protegerse del aire tóxico se volvieron comunes en las semanas siguientes al pico de los incendios. Parece un escenario de ficción científica, ¿no es así? Pero esta fue la realidad de miles de familias en Los Ángeles durante esta tragedia. ¿Cómo sería vivir en un mundo donde el aire que respiramos se convierte en una amenaza para nuestra salud? Mientras muchos intentaban protegerse del humo y el calor, las autoridades de salud pública se veían ante una tarea monumental. ¿Cómo ofrecer atención médica suficiente para los heridos, mientras se combate el deterioro de la salud de miles de personas debido a la contaminación del aire? ¿Cómo garantizar la seguridad de una población que, sin saberlo, ya estaba siendo afectada de formas invisibles? ¿Cómo puede la infraestructura de la salud prepararse para un evento de gran escala como este? ¿Realmente estamos preparados para enfrentar una crisis de salud pública global? El impacto psicológico también no puede ser subestimado. Vivir en una ciudad donde el aire está cargado de humo y el cielo brilla con tonos rojos trae no solo un impacto físico, sino también emocional. La sensación de impotencia, de estar atrapado en un escenario que no puedes controlar, puede ser devastadora. Los residentes de Los Ángeles, que estaban acostumbrados a ver sus vecindarios vibrantes y activos, ahora se veían rodeados por una nube densa que les impedía ver un futuro claro. ¿Qué le pasa a la mente humana cuando vemos nuestro mundo ser transformado en un escenario de crisis? ¿Cómo nos recuperamos de una experiencia tan traumática? Pero, ¿qué podemos aprender de esta tragedia? ¿Cómo podemos prepararnos para el impacto devastador que desastres naturales como este tienen en nuestras comunidades, economías y salud pública? ¿Crees que el mundo está realmente preparado para enfrentar el impacto de grandes catástrofes como estas? ¿Cómo podemos estar mejor preparados para el futuro? Ahora, mientras Los Ángeles comienza a levantarse, las lecciones de este desastre aún resuenan. La ciudad fue probada de una manera que pocos imaginaban posible, y ahora tiene la oportunidad de reconstruirse de manera más fuerte, más resiliente y más consciente que nunca. La recuperación será lenta y costosa, pero tal vez, en medio de todo el dolor y sufrimiento, la ciudad pueda encontrar una nueva forma de enfrentar los desafíos del futuro. ¿Qué podemos hacer para impedir que estas crisis se repitan en otras ciudades alrededor del mundo? ¿Cómo podemos unirnos para fortalecer la infraestructura y la preparación para catástrofes? Ahora que reflexionamos sobre el impacto devastador en Los Ángeles, miremos un fenómeno aún más amplio. Los desastres naturales no son un fenómeno aislado, sino parte de un patrón creciente que vemos alrededor del mundo. Prepárate para el próximo tema, donde vamos a discutir cómo los desastres naturales se han convertido en un fenómeno global y qué podemos hacer para enfrentarlos. Si aún no has dado like al vídeo, hazlo ahora para que este vídeo llegue a más personas. Desastres naturales, un fenómeno global. En los últimos años, hemos sido testigos de un aumento alarmante en la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales en varias partes del mundo. Lo que antes eran eventos raros y aislados, ahora ocurren con una regularidad aterradora. Terremotos, tormentas, huracanes, inundaciones, sequías extremas e incendios forestales se están volviendo cada vez más comunes, y los daños que causan no son solo físicos, sino emocionales, sociales y económicos. Ya parece una película de ficción, pero la realidad nos muestra que estos eventos son cada vez más comunes en nuestro mundo. ¿Cómo te estás preparando para lo que puede venir? Los terremotos, por ejemplo, se están volviendo más frecuentes, afectando regiones que normalmente no eran impactadas por este tipo de desastre. Recientemente, terremotos devastadores ocurrieron en lugares como Turquía, Japón e incluso en regiones más alejadas, como Haití. Lo que es aún más alarmante es la magnitud de estos eventos, que parecen estar aumentando. Las tierras, que antes se consideraban estables, ahora se mueven con una fuerza avasalladora, destruyendo todo a su paso. Las ciudades se convierten en escombros, las familias son desarraigadas y el mundo parece estar en un estado constante de desequilibrio. ¿Qué sucede con un país cuando un terremoto de alta magnitud impacta sus principales ciudades? ¿Cómo se levanta una comunidad después de un desastre tan devastador? Pero no solo con los terremotos está lidiando el mundo. Tormentas más intensas y frecuentes, como huracanes y ciclones, se están volviendo cada vez más comunes. Recientemente, huracanes devastaron las costas de Estados Unidos, dejando atrás no solo destrucción física, sino un profundo dolor emocional. Las tormentas parecen estar intensificándose, y con ello, la devastación que causan. Estas tormentas pueden afectar regiones enteras,
llevándose casas, empresas e incluso vidas. Con cada nuevo huracán, se nos recuerda que no estamos en control de la naturaleza, sino a merced de su fuerza. ¿Qué necesitamos hacer para prepararnos para estas catástrofes? ¿Ya hemos reflexionado lo suficiente sobre el impacto que causan en nuestras vidas? La relación entre estos desastres y las profecías de Mateo capítulo 24 es algo que no podemos ignorar. Jesús, en sus palabras, habló claramente sobre las señales de los tiempos, advirtiéndonos sobre los acontecimientos que precederían el fin de los tiempos. Él mencionó guerras, rumores de guerras, hambre y terremotos como señales de que la tierra estaba entrando en una era de grandes tribulaciones. ¿Crees que estamos viviendo esas señales hoy? ¿Cómo puede el mundo enfrentar la frecuencia de catástrofes como estas? En Mateo capítulo 24, versículo 7, Jesús afirma, habrá terremotos en varios lugares, y habrá hambres y pestes. Y, a medida que miramos el mundo de hoy, vemos estas señales cumplirse ante nuestros ojos. El aumento de terremotos y tormentas en lugares que antes eran estables, junto con otros desastres naturales, puede verse como una confirmación de estas profecías. ¿Da parece que estamos viviendo las señales de los tiempos? ¿Qué significa eso para nosotros? Como individuos y como sociedad, estos desastres no son solo una simple coincidencia, sino una manifestación de una tierra que está sufriendo. La naturaleza está fuera de equilibrio, y eso se refleja en los eventos que presenciamos todos los días. Los océanos están más agitados, las tierras están más inestables y el clima es más impredecible. El cambio climático, causado por actividades humanas, también ha agravado la situación. Realmente la tierra está sufriendo. ¿Cómo nos advierten las Escrituras? ¿Qué podemos hacer para impedir que esta deterioración se agrave aún más? El aumento de desastres naturales, por lo tanto, no debe ser visto solo como un problema ambiental o geológico, sino también como una señal espiritual. Muchos creen que estos eventos están directamente conectados con el cumplimiento de las profecías de Mateo, donde Jesús advirtió sobre el sufrimiento que precedería el fin de los tiempos. Las señales están por todas partes, y la pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente estamos preparados para enfrentar lo que viene a continuación? ¿Cómo prepararnos espiritualmente para los desafíos que están por venir? La respuesta a esta pregunta está en nuestra capacidad para comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor y en nuestra preparación no solo física, sino principalmente espiritual. ¿Cómo prepararnos para enfrentar lo que nos ocurrirá en los próximos años? ¿Qué nos dice Dios sobre cómo enfrentar las señales del fin? A medida que los desastres naturales aumentan, es esencial que comencemos a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo en el que vivimos. ¿Qué debemos hacer para mejorar nuestra conexión con la naturaleza, de manera que reduzcamos el impacto de los desastres? ¿Cómo podemos vivir de una manera que respete la tierra, en lugar de agravar su deterioro? Ahora que entendemos el aumento de estos desastres, miremos una señal aún más específica. El aumento de los terremotos. No son solo una consecuencia de la naturaleza, sino también una señal que nos alerta sobre los tiempos en los que estamos viviendo. En el próximo tema, vamos a discutir el aumento de los terremotos y cómo este fenómeno se conecta con el cumplimiento de las profecías. No te pierdas el próximo capítulo, donde examinaremos sucesos recientes y cómo se relacionan con el fin de los tiempos. Deja tu comentario sobre lo que piensas de todos estos desastres que hemos estado viviendo. ¿Cómo ves la conexión entre los desastres naturales y las profecías de Mateo capítulo 24? El aumento de los terremotos, señales del fin. La Tierra nunca ha sido una esfera inmutable y estática. Desde que el ser humano se conoce, el planeta ha mostrado señales de que está en constante transformación. Pero en los últimos tiempos, una de las manifestaciones más aterradoras de este cambio ha sido el aumento dramático de terremotos en varias partes del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la Tierra está cambiando, tan rápido y de una manera tan radical? La Tierra se está sacudiendo de formas que nunca vimos antes, y la frecuencia y la intensidad de los terremotos parecen estar aumentando de manera alarmante. En Mateo capítulo 24, versículo 7, Jesús hizo una alerta clara y directa: habrá terremotos en diferentes lugares. Estas palabras resuenan a lo largo de los siglos, y a medida que los desastres naturales se vuelven más frecuentes, comenzamos a ver cómo estas profecías se hacen realidad. Cuando Jesús habló de estas señales, Él se refería a eventos que ocurrirían antes del gran día de juicio y renovación. ¿Estamos siendo testigos del cumplimiento de las profecías de Mateo en los días de hoy? En un periodo reciente, vimos terremotos devastadores en varias partes del mundo. En lugares donde antes el riesgo sísmico era mínimo, la tierra comenzó a temblar con más frecuencia, como si estuviera avisando que algo mucho mayor se estaba acercando. Haití, Japón, Chile,
Turquía, México y Estados Unidos fueron golpeados por terremotos violentos, y esto ya no es una rareza. Puedes sentir la ansiedad que crece con cada nuevo terremoto, con cada nueva noticia de destrucción. ¿Cómo nos afecta espiritualmente esta realidad? A medida que la ciencia avanza, comenzamos a entender más sobre lo que causa estos fenómenos, pero algo aún nos escapa. ¿Hay algo mucho más grande detrás de toda esta actividad sísmica? ¿Podría la Tierra estar preparándose para un gran evento? Según las Escrituras, estos terremotos son señales de que estamos entrando en una nueva fase de la historia de la humanidad. ¿Qué opinas? ¿Es este aumento en los terremotos una señal clara de los tiempos finales? El aumento en la frecuencia y la intensidad de los terremotos refleja un desequilibrio global. No se trata solo de un fenómeno natural, sino de una indicación de que algo está sucediendo con nuestro planeta a un nivel profundo. Es como si la Tierra estuviera reaccionando a algo que está más allá de la comprensión humana. Lo que antes parecía un evento raro, ahora se ha convertido en parte de las noticias cotidianas. El mundo ya no es el mismo y, como las Escrituras predijeron, se nos está llamando a reflexionar sobre los tiempos en los que estamos viviendo. Parece que, a medida que avanzamos en el siglo XXI, las catástrofes naturales se están volviendo más frecuentes e intensas. El número de terremotos registrados cada año parece estar creciendo. En 2010, por ejemplo, el terremoto en Haití devastó la capital Puerto Príncipe, dejando a toda una nación en ruinas. En 2011, Japón enfrentó un terremoto de magnitud 9,0, lo que desencadenó el desastre nuclear de Fukushima. Estos son solo 2 ejemplos, pero hay muchos más alrededor del mundo, con temblores más intensos, más frecuentes y más mortales. ¿Cuántos más terremotos será necesario que ocurran para despertarnos a la realidad de lo que está pasando? Según Mateo capítulo 24, versículo 7, estas calamidades no son meras coincidencias, sino señales de los tiempos. Jesús advirtió que los terremotos en diferentes lugares serían una de las marcas del fin de los tiempos. La creciente frecuencia de terremotos, como estamos siendo testigos, puede ser un reflejo directo de esta profecía. Estas señales no son solo una advertencia para la Tierra, sino también un llamado para todos nosotros, para reflexionar sobre nuestra fe, nuestro comportamiento y nuestra relación con Dios. ¿Puedes sentir que la Tierra está diciendo algo? ¿Qué nos están enviando estas señales? Pero no solo los terremotos han llamado nuestra atención. También estamos viendo la inestabilidad de las placas tectónicas, lo que aumenta la posibilidad de terremotos de mayor magnitud. Estos eventos naturales nos recuerdan nuestra fragilidad ante la grandeza de la creación. A pesar de todo nuestro avance tecnológico, el ser humano no puede controlar lo que ocurre dentro de la Tierra. ¿Cómo podemos enfrentar las señales del fin con más seriedad y con una mirada más atenta a nuestra relación con el Creador? Las Escrituras nos hablan claramente sobre lo que debemos hacer en tiempos como estos. En Mateo capítulo 24, versículo 42, Jesús nos advierte sobre la vigilancia. Estamos siendo llamados a estar alertas, no solo para los signos físicos, sino también espirituales. El aumento de los terremotos es una señal de que estamos cada vez más cerca de un evento final, y eso nos invita a reflexionar sobre lo que estamos haciendo con el tiempo que nos queda. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida y con las oportunidades que nos han sido dadas? ¿Estamos realmente viviendo de acuerdo a lo que Dios nos enseñó? Ahora, más que nunca, es crucial prepararnos espiritualmente. La tierra está temblando, y eso es un recordatorio de que el tiempo se está agotando. Estamos viviendo en una época donde las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, y como Jesús nos advirtió, debemos estar preparados. El aumento de los terremotos es solo una de las muchas señales que nos apuntan a lo que está por venir. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perder los próximos capítulos. Vamos a continuar explorando las señales de los tiempos, y el próximo tema abordará los fenómenos climáticos extremos, como el Niño y la Niña, y cómo estos fenómenos se conectan con las señales apocalípticas previstas en las Escrituras. No te pierdas la próxima parte de este video, donde examinaremos los fenómenos climáticos extremos y cómo pueden ser una señal más de los tiempos finales. Fenómenos climáticos extremos, el Niño y la Niña. Los fenómenos climáticos el Niño y la Niña se han vuelto cada vez más frecuentes e intensos, y sus repercusiones en el clima global han sido devastadoras. Estos dos fenómenos, que forman parte del ciclo climático natural de la Tierra, tienen el poder de causar desastres a escala global, incluyendo sequías severas, inundaciones, huracanes más intensos e incluso cambios extremos en las estaciones del año. ¿Sabías que el clima del planeta puede ser afectado por fenómenos que surgen miles de kilómetros de distancia de tu casa? El Niño, que ocurre cuando las aguas del Pacífico ecuatorial se calientan anormalmente,
puede causar sequías en algunas regiones del mundo y lluvias torrenciales en otras. Este desequilibrio en el clima global puede resultar en una serie de desastres, desde la escasez de alimentos debido a la falta de lluvia hasta inundaciones devastadoras que afectan ciudades enteras. Un ejemplo de esto es el impacto que el Niño tuvo en diversas áreas de África, América Latina y el sudeste asiático, donde la agricultura fue gravemente afectada, causando escasez de alimentos y sufrimiento humano. ¿Cómo la falta de agua puede impactar tan profundamente la vida de millones de personas en todo el mundo? ¿Qué sería de una nación si sus recursos hídricos fueran escasos? Por otro lado, el fenómeno La Niña, cuando las aguas del Pacífico se enfrían, tiene el efecto opuesto, causando lluvias torrenciales, ciclones más fuertes e inundaciones. Estas condiciones extremas de clima no solo afectan la agricultura y las cosechas, sino que también comprometen la infraestructura de muchas regiones. Países del sudeste asiático, por ejemplo, han sido golpeados por inundaciones catastróficas durante los eventos de La Niña, destruyendo ciudades enteras y forzando a millones a abandonar sus hogares. Cuando la Tierra no responde como esperamos, ¿cómo nos preparamos para enfrentar la fuerza de la naturaleza de una forma que no sea solo de sobrevivencia, sino de resiliencia? Estos fenómenos climáticos extremos se han visto cada vez más como parte de las convulsiones en la naturaleza mencionadas en las profecías bíblicas. En Mateo capítulo 24, versículo 8, Jesús habla sobre guerras, rumores de guerras, hambre, pestes y terremotos, pero también menciona que, antes del fin, el mundo pasaría por estas transformaciones climáticas, y que la Tierra daría señales de que el fin de los tiempos estaba cerca. ¿Crees que esos señales climáticas nos están advirtiendo sobre un mundo en disolución, preparándonos para lo que está por venir? ¿Cómo vivimos con la amenaza constante de desastres climáticos? La conexión entre estos eventos y las profecías es algo que no podemos ignorar. El aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos como el Niño y la Niña, así como los desastres que causan, puede ser un reflejo de lo que fue predicho hace miles de años. La Tierra está reaccionando a un cambio que es, en parte, inducido por el ser humano y, en parte, como un reflejo de las advertencias divinas sobre el fin de los tiempos. ¿Qué nos intenta decir la Tierra con tanta agitación en su clima? ¿Estamos escuchando? Estos desastres climáticos no afectan solo a las regiones directamente afectadas, sino que tienen repercusiones globales. Provocan desplazamientos masivos de personas, generan crisis humanitarias y financieras, y, sobre todo, hacen que el mundo replantee su relación con la naturaleza y con los recursos que Dios nos ha confiado. Las grandes sequías e inundaciones causadas por el Niño y la Niña no son solo catástrofes climáticas, sino también llamados a una reflexión profunda sobre cómo estamos manejando el medio ambiente. ¿Has parado a pensar cómo las acciones humanas están agravando la situación climática global? ¿Qué podemos hacer para modificar nuestro impacto en la Tierra? En la actualidad, es evidente que estamos enfrentando un aumento de fenómenos climáticos extremos. El cambio climático, impulsado tanto por causas naturales como por la acción humana, está moldeando el futuro de nuestro planeta de manera impredecible. El aumento de la frecuencia de estos desastres climáticos puede ser interpretado como una de las señales más claras de que estamos entrando en una nueva era, una era de grandes transformaciones y dificultades. ¿Cómo nos estamos preparando para un futuro en el que los fenómenos climáticos extremos serán la regla y no la excepción? Ahora, con el clima global en constante transformación, la pregunta es inevitable. ¿Estamos realmente preparados para lidiar con las consecuencias de los fenómenos climáticos extremos? ¿Cómo podemos, como sociedad, trabajar juntos para minimizar los impactos de estos cambios y construir un futuro más seguro para todos? La respuesta a estas preguntas puede ser el punto de partida para entender que la preparación para desastres climáticos es una cuestión urgente y vital. ¿Qué debemos hacer para prepararnos para lo que viene? ¿Estamos realmente preparados? Si aún no has dado like, hazlo ahora y no olvides suscribirte al canal para seguir los próximos episodios de este video. Vamos a seguir explorando las señales de los tiempos, y en el próximo tema, vamos a observar la intensificación de los desastres naturales. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Realmente estamos viviendo el cumplimiento de las profecías? En el próximo tema, examinaremos cómo la intensificación de los desastres naturales es una señal clara de los tiempos finales. Quédate atento. La intensificación de los desastres naturales. En los últimos años, el mundo ha sido testigo de una intensificación alarmante de los desastres naturales. Huracanes más fuertes, incendios que consumen vastas áreas y olas de calor implacables se están volviendo cada vez más frecuentes. Lo que antes eran eventos aislados, ahora se convierten prácticamente en una constante en las noticias globales. Cada nuevo desastre parece más destructivo que el anterior,
y los impactos son cada vez más visibles en todas partes del mundo. ¿Has pensado que lo que está pasando con la naturaleza puede ser una señal de alerta para nosotros? ¿Cómo reacciona la Tierra ante los cambios que hemos hecho en nuestro comportamiento? Los huracanes, que solían ser eventos raros y localizados en algunas regiones específicas, ahora afectan países enteros, destruyendo todo a su paso. Huracanes de magnitud devastadora, como el huracán Katrina en 2005 y el huracán María en 2017, son solo algunos ejemplos de lo que la humanidad ha enfrentado. Estos fenómenos ya no son previsibles, y el aumento de su intensidad es un reflejo claro de un clima global inestable. Las olas de calor que antes solo eran una molestia durante el verano ahora se han convertido en una amenaza para la salud pública, alcanzando niveles extremos y obligando a millones a buscar alivio en sombras o en lugares refrigerados. ¿Has sentido el impacto de una ola de calor extrema en tu región? ¿Cómo ese calor implacable impacta tu vida cotidiana? Los incendios, por su parte, son otra evidencia clara de esta intensificación. Regiones que antes no enfrentaban incendios forestales ahora luchan contra incendios implacables. En Estados Unidos, por ejemplo, los incendios en California han destruido vastas áreas de bosques y comunidades enteras, con el número de incendios aumentando cada año. La Amazonía, que juega un papel crucial en la salud de nuestro planeta, también ha enfrentado incendios devastadores, resultando no solo en pérdidas ecológicas incalculables, sino también en consecuencias económicas y sociales. ¿Cómo te sentirías si tu casa fuera consumida por un incendio forestal? ¿Cómo impactaría eso tu vida de manera irreversible? Estos desastres no son solo incidentes aislados, sino una consecuencia de un desequilibrio climático creciente que refleja la fragilidad de la vida y de la propia Tierra. El planeta, que ya está sobrecargado por décadas de explotación ambiental, está dando señales de que ya no puede soportar el peso de la negligencia humana. El aumento de estos desastres es una advertencia clara de que algo debe hacerse, y la naturaleza nos está forzando a mirar la realidad de que somos vulnerables y dependemos del equilibrio de nuestro entorno. ¿Estás de acuerdo en que el mundo está llegando a un punto de no retorno? ¿Qué podemos hacer para revertir el daño causado por el desequilibrio climático? Es imposible ignorar que estos eventos se están volviendo cada vez más destructivos, y con ello, se nos recuerda nuestra fragilidad. La vida que hemos construido, con toda su complejidad, puede ser destruida en un abrir y cerrar de ojos. Cuando un huracán golpea una ciudad, cuando un incendio consume un bosque, cuando una ola de calor mata a miles, vemos claramente que nada está garantizado. ¿Qué podemos hacer para proteger nuestro futuro y el de nuestros hijos? ¿Cómo reconocer la urgencia de nuestra situación y tomar acciones concretas? Mientras tanto, la naturaleza parece querer recordarnos nuestra vulnerabilidad. No somos invencibles. Podemos hacer todos los avances tecnológicos posibles, pero aún somos pequeños ante la inmensidad de la Tierra y la fuerza de la naturaleza. Estos desastres son recordatorios dolorosos de que la humanidad necesita cambiar su relación con el medio ambiente y el mundo que nos rodea. Necesitamos repensar nuestros estilos de vida y las elecciones que tomamos todos los días. ¿Cómo podemos comenzar a cambiar nuestros hábitos para ser más respetuosos con el planeta y minimizar el impacto de los desastres? Ahora, más que nunca, es esencial prepararnos espiritualmente para los tiempos que están por venir. La intensificación de estos desastres es una advertencia clara de que la fragilidad de la vida humana y de la naturaleza debe ser tomada en serio. La preparación espiritual es una clave importante para enfrentar lo que está por delante. ¿Qué podemos aprender de estos desastres? ¿Cómo podemos fortalecernos espiritualmente para encarar los tiempos difíciles que se aproximan? Si quieres saber más sobre cómo prepararte espiritualmente para los desastres que están por venir, no dejes de descargar nuestro ebook. El enlace está en el primer comentario fijado. Ahora, prepárate para el próximo tema, donde discutiremos cómo la preparación espiritual ante desastres es esencial. ¿Cómo podemos fortalecernos espiritualmente y prepararnos para los tiempos de tribulación que se avecinan? Vamos a explorar esto a fondo en el próximo vídeo. No te pierdas el próximo capítulo, donde hablaremos sobre la preparación espiritual ante los desastres. Preparación espiritual ante los desastres. Ante la intensificación de los desastres naturales, es vital reflexionar sobre la importancia de la preparación espiritual. No podemos controlar los fenómenos de la naturaleza, pero podemos fortalecer nuestra fe para enfrentar las adversidades. La Biblia nos enseña que, en tiempos de tribulación, nuestra confianza en Dios debe ser nuestra mayor fuente de seguridad. Mateo capítulo 24, versículo 42, nos recuerda: por lo tanto, estén vigilantes, porque no saben en qué día vendrá el Señor. Vivir con fe activa y vigilancia espiritual es la mejor manera de prepararnos para lo que viene.
La preparación espiritual no se trata solo de buscar consuelo en momentos difíciles, sino también de mantener nuestra relación con Dios firme en todas las circunstancias. En tiempos de desastre, es nuestra fe la que nos sustenta y nos guía para actuar con sabiduría y compasión. ¿Te estás preparando espiritualmente para lo que puede venir? Te pido que, al terminar este video, te suscribas al canal, dejes tu like y compartas este contenido. También, si te sientes tocado, deja tu comentario. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que nuestra fe sea siempre un faro de esperanza, incluso en los tiempos más difíciles. Que Él los guarde y los proteja. Hasta el próximo video.